A veces sentimos que lo hemos hecho todo por nuestros hijos. Les damos educación, clases, tecnología, oportunidades, pero algo dentro de nosotros susurra. ¿Por qué no los veo felices? Corren de una actividad a otra, con mochilas llenas y corazones vacíos. Pasan horas frente a una pantalla, pero no saben qué sienten. Y cuando intentamos hablar con ellos, solo escuchamos. Estoy cansado, no sé. ¿O silencio? Nos esforzamos tanto por prepararlos para el futuro, que a veces olvidamos prepararlos para sí mismos. Porque no hay título, ni éxito, ni reconocimiento que pueda llenar el vacío de un niño que no sabe quién es. Ese es el dolor más profundo. Ver a nuestros hijos logrando cosas grandes, pero sin paz por dentro. Y es ahí donde comienza esta conversación. El poder de la educación emocional. Durante años, escuché a padres decir, quiero que mi hijo tenga éxito. Pero casi nadie se detiene a pensar qué significa realmente tener éxito. Muchos creen que el éxito se mide por notas, medallas, diplomas o reconocimiento social. Pero la neurociencia y la psicología nos muestran otra verdad. El éxito verdadero comienza dentro de la mente del niño, en la forma en que se percibe a sí mismo, en lo que cree que puede lograr, y en el valor que siente tener, incluso cuando falla. Eso es el autoconcepto, la idea que una persona tiene de sí misma. No lo que los demás dicen que es, sino lo que él cree que es. Un niño con un autoconcepto sano piensa, soy capaz, puedo intentarlo, y aunque me equivoque, sigo teniendo valor. Pero un niño con un autoconcepto frágil piensa, solo valgo si lo hago bien. Si fracaso, decepciono a todos. He visto este patrón cientos de veces. Niños con padres amorosos, con recursos, con oportunidades, pero con una voz interna rota. Una voz que dice, no soy suficiente. Y cuando esa voz se instala en la mente, el éxito exterior ya no puede compensar el vacío interior. Un adolescente que no confía en sí mismo necesita la aprobación constante de otros. Busca el like, la nota perfecta, la sonrisa del profesor, pero cuando no la consigue, es de desmorón. Ahí aparecen la ansiedad, la depresión, la frustración. No porque no sea capaz, sino porque no cree en su propia capacidad. He trabajado con jóvenes que crecieron en hogares exigentes, donde se escuchaban frases como, puedes hacerlo mejor, tú puedes más, no fales. Y claro que esas frases nacen del amor, pero el cerebro infantil las interpreta de otra manera. Si falo, dejo de ser digno de amor. El mensaje no es esfuérzate, sino no puedes equivocarte. Y ese miedo al error destruye la motivación natural. Cuando un niño solo recibe amor o atención cuando tiene éxito, aprende que su valor depende de su rendimiento, y ahí se forma un autoconcepto condicional, que con los años se transforma en inseguridad y perfeccionismo. Pero hay otra forma. He conocido padres que hacen algo diferente. Acompañan, observan, examinan, pero no controlan. Cuando el hijo se equivoca, no lo castigan emocionalmente, sino que preguntan, ¿qué aprendiste? Y esa pregunta cambia todo, porque el niño deja de tener miedo al error y empieza a confiar en su capacidad de aprender. El autoconcepto no se construye con palabras bonitas, se construye con experiencias vividas. Cada vez que el niño logra algo por sí mismo, cada vez que se cae y vuelve a intentarlo, cada vez que es escuchado sin ser juzgado, su cerebro refuerza los circuitos de confianza. La dopamina, el neurotransmisor de la motivación, se libera cuando el niño siente que su esfuerzo tiene sentido. Y eso crea una huella emocional duradera. No es magia, es neuroeducación. Un niño con autoconcepto fuerte no necesita compararse. No busca ser el mejor, busca ser él mismo. Y eso es lo que lo hace verdaderamente libre. A veces me preguntan, ¿y cómo sé si mi hijo tiene un buen autoconcepto? Y mi respuesta siempre es la misma. Míralo cuando fracasa.
Ahí se revela la verdad. Un niño con autoestima sana se levanta, reflexiona y sigue. Uno con autoconcepto débil se hunde, se culpa o se rinde. El secreto no es criar hijos perfectos, es criar hijos que se sientan valiosos, incluso en la imperfección. Y eso empieza contigo, con cómo hablas de ti mismo. Cuando cometes un error, ¿qué dices? Soy un desastre. ¿O aprendí algo? Tus hijos te observan y aprenden no solo de tus palabras, sino de tu relación contigo mismo. Si quieres que tu hijo se trate con amor, trátate con amor. Si quieres que crea en sí mismo, demuéstrale que tú también crees en ti. Aunque a veces falles, el autoconcepto no es algo que se enseña con discursos. Es algo que se transmite con presencia, con mirada, con coherencia. Y cuando esa base está firme, todo lo demás, las notas, la carrera, los logros, llega como consecuencia natural. El éxito no empieza en la universidad, empieza en la infancia. No, en casa, cuando un niño siente que ya es suficiente, simplemente por ser quien es. El cerebro de un niño no es un adulto en miniatura, es un sistema vivo, en constante construcción, moldeado por cada experiencia, cada emoción y cada vínculo, desde el nacimiento hasta los 24 años. El cerebro se encuentra en un proceso continuo de desarrollo. Cada palabra, cada mirada, cada gesto de amor o de crítica deja una huella. Nada pasa desapercibido para un cerebro en crecimiento. Cuando un niño se siente amado, se activan regiones cerebrales que fortalecen la seguridad emocional. Cuando siente miedo constante, el cerebro activa el sistema de alerta y se prepara para defenderse. Si eso se repite, el niño aprende a vivir en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Por eso, la forma en que los padres responden ante los errores o emociones de sus hijos tiene un impacto directo en su desarrollo cerebral. No es exageración, es biología. Cuando permites que tu hijo intente, falle y vuelva a intentar, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del aprendizaje y la motivación. Esa sensación de logro fortalece las conexiones neuronales asociadas con la confianza. Pero cuando todo se le da hecho, cuando no se le permite experimentar la frustración, esas conexiones se debilitan. El niño aprende a depender, no a criar. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar según lo que vive. Cuantas más experiencias reales y seguras tenga un niño, más fuerte y flexible será su cerebro. Por eso decimos que la educación emocional no es un lujo, es una inversión biológica, porque el amor, la paciencia y los límites no solo educan el corazón, también moldean literalmente el cerebro de un niño. Cuando hablamos del autoconcepto, muchos padres piensan que se trata de autoestima, o de decirle a un niño eres el mejor, pero no. El autoconcepto no se construye con halagos vacíos, ni con frases motivacionales. Se construye con experiencias reales, con vivencias diarias que moldean la manera en que el niño se percibe a sí mismo. La base del autoconcepto se sostiene en 3 pilares fundamentales: autonomía progresiva, tolerancia al fracaso y amor incondicional, con límites claros. Estos 3 elementos son como los cimientos invisibles de una casa emocional. Si uno falta, la estructura se tambalea. Y autonomía progresiva. La autonomía no significa dejar al niño solo, sino permitirle hacer las cosas por sí mismo a su propio ritmo, sabiendo que tú estás ahí si lo necesita. Desde los primeros años, los niños muestran una necesidad natural de independencia. Cuando un niño de 3 años dice yo solo, está expresando una necesidad biológica de desarrollo. En ese momento, su cerebro está aprendiendo que tiene poder sobre el entorno, que sus acciones tienen consecuencias. Cuando lo dejamos probar, aunque se equivoque, su cerebro libera dopamina, el químico del aprendizaje y la motivación, y refuerza las conexiones de confianza interna. Pero cuando lo hacemos todo por él, sin darnos cuenta, le estamos diciendo, no confío en que puedas hacerlo.
Yes man's, repetido día tras día, se convierte en una creencia profunda. No soy capaz. La autonomía no se enseña hablando, se enseña permitiendo que se vista solo, aunque tarde más, que sirva su jugo, aunque se derrame, que tome pequeñas decisiones, aunque no sean perfectas. Cada acto de autonomía es un ladrillo en la construcción de su autoconfianza. R. Tolerancia al fracaso. El segundo pilar es la tolerancia al fracaso. Vivimos en una sociedad que odia equivocarse. Los niños crecen con la idea de que fallar es vergonzoso, que equivocarse es perder. Pero la realidad es que el fracaso es la materia prima del crecimiento. Cada error contiene información valiosa. Si un niño saca una mala nota y los padres reaccionan con enojo o decepción, el mensaje que recibe es: tu valor depende del resultado. Pero si los padres se detienen y dicen: está bien, ¿qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez? El cerebro del niño cambia su interpretación. Oh, folly. Pero puedo mejorar. Esa diferencia es enorme. Un mensaje destruye la confianza, el otro la fortalece. El fracaso, cuando es vivido en un ambiente de amor y contención, enseña resiliencia. Y la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de levantarse después de caer. Si un niño no aprende a tolerar la frustración, se convertirá en un adulto que abandona al primer obstáculo. Pero si lo acompañas en su frustración sin rescatarlo, le enseñas que puede soportar emociones incómodas y seguir adelante. San, amor incondicional con límites claros. Este pilar es el corazón de la educación emocional. Muchos padres confunden el amor incondicional con la permisividad y los límites con la dureza. Pero el verdadero amor combina ambos: aceptación y estructura. Amar incondicionalmente no significa decir sí a todo. Significa que tu hijo sabe que será amado, aunque se equivoque, aunque no cumpla tus expectativas, aunque se frustre o se enoje, pero también necesita límites claros, porque los límites son seguridad. Un niño sin límites no se siente libre. Se siente perdido. Los límites le dicen: te amo. Y por eso no puedes hacer todo lo que quieras. Hay reglas que te protegen y que protegen a los demás. Cuando el amor y los límites coexisten, el cerebro infantil desarrolla lo que se llama seguridad emocional. Esa seguridad es el terreno fértil donde crece la autoestima real. Un niño que sabe que puede fallar sin perder el amor de sus padres, que puede ser él mismo sin miedo al rechazo, se convierte en un adulto capaz de amar y de poner límites sanos a los demás. Estos tres pilares: autonomía, fracaso y amor con límites, son simples en palabras, pero poderosos en su efecto. No requieren dinero, ni métodos complejos, ni cursos. Solo requieren presencia, paciencia y coherencia. Recuerda, cada vez que haces por tu hijo algo que él podría hacer solo, le robas la oportunidad de creer en sí mismo. Cada vez que lo rescatas del fracaso, le quitas la experiencia que le enseñaría a levantarse. Y cada vez que condicionas tu amor a su comportamiento, le enseñas a temer ser él mismo. La crianza consciente no se trata de hacerlo perfecto, sino de dar espacio para que tu hijo construya su propio yo. Cuando esos tres pilares están firmes, el autoconcepto se convierte en una raíz profunda, capaz de sostener a tu hijo en los días buenos y en los días difíciles también. Vivimos en una época donde los padres quieren hacerlo todo bien. Queremos hijos felices, inteligentes, seguros, pero en ese intento de darles todo, terminamos quitándoles lo más importante: la oportunidad de construir su propio valor. Llenamos sus días de clases, pantallas y actividades. Controlamos sus horarios, sus amistades, sus decisiones, y sin darnos cuenta, o los educamos para complacer, no para sentir. La paradoja es dolorosa. Cuanto más los protegemos, más inseguros se vuelven. Cuanto más los empujamos al éxito externo, más vacíos se sienten por dentro. La neurociencia lo explica claramente. Cuando un niño crece motivado solo por premios,
notas o reconocimiento. Su cerebro se acostumbra a buscar validación externa, y cuando esa validación falta, se desmorona. La motivación extrínseca alimenta el ego. La motivación intrínseca alimenta el alma. Un niño que estudia porque disfruta aprender, que ayuda porque le nace hacerlo, desarrolla una fuerza interior imposible de quebrar. Pero si todo lo hace por miedo a defraudar, vivirá agotado, aunque parezca exitoso. Ser padre moderno implica desaprender, dejar de pensar que el amor se demuestra controlando y empezar a entender que se demuestra confiando. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Su cerebro observa, imita y guarda patrones. Si ven a un padre que se critica cada vez que se equivoca, aprenderán a hablarse con dureza. Si ven a una madre que se perdona y sigue adelante, aprenderán resiliencia. La educación emocional comienza en el espejo de los padres. Cuando reaccionas con calma ante un error, enseñas regulación emocional. Cuando pides perdón, enseñas humildad. Cuando hablas de tus emociones sin miedo, enseñas autenticidad. Tus hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres reales, que sepan reparar, porque los niños no repiten tus consejos, repiten tu manera de vivir. Durante años hemos creído que educar bien es proteger a los niños del dolor, evitarles la tristeza, la frustración, el miedo. Queremos que siempre estén bien, que sonrían, que no sufren. Pero la verdad es que, al intentar evitarles el dolor, les estamos negando la posibilidad de aprender a sentir. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. El miedo nos protege. La tristeza nos conecta con lo que es importante. La rabia nos muestra lo que necesitamos cambiar. Y la alegría nos recuerda lo que vale la pena conservar. Un niño que no aprende a escuchar sus emociones crece desconectado de sí mismo. Puede parecer obediente o tranquilo, pero por dentro vive confundido. No sabe qué le pasa, no sabe cómo pedir ayuda, no sabe cómo gestionar la vida. La educación emocional empieza cuando enseñamos a nuestros hijos a ponerle nombre a lo que sienten. Cuando un niño dice, tengo miedo, el error más común de los adultos es responder, no pasa nada, no tengas miedo. Con la mejor intención, intentamos quitarle la emoción, pero el mensaje que recibe su cerebro es, sentir está mal. Lo que necesita escuchar es otra cosa. Entiendo que tengas miedo. Es normal sentirlo cuando algo nuevo ocurre. Quiere contarme que te asusta. Esa validación transforma el cerebro infantil. Cuando un niño se siente escuchado, la amígdala, la zona del cerebro que gestiona el miedo, se calma, y la corteza prefrontal, la zona que razona, se activa. En otras palabras, ¡bú! Cuando lo escuchas, literalmente ayudas a su cerebro a pensar mejor. Y esto tiene una consecuencia directa. Los niños que aprenden a identificar y expresar sus emociones son más empáticos, más resilientes y más seguros, porque saben que las emociones no los dominan, sino que los guían. He visto a muchos niños con ansiedad, tristeza o rabia contenida, y detrás de cada uno hay una historia de silencio emocional. Padres amorosos, sí, pero incómodos con las emociones. Padres que crecieron escuchando no llores, no te enojes, sé fierte, y repiten ese patrón sin saberlo. Pero cuando un padre se atreve a romper ese ciclo, cuando por primera vez le dice a su hijo, está bien llorar, estoy aquí contigo, ocurre algo extraordinario. El niño no solo libera la emoción, también libera la vergüenza de sentirla. Ese momento crea un vínculo profundo. Un puente emocional que el cerebro nunca olvida. Educar emocionalmente no es dejar que el niño haga lo que quiera. Es enseñarle a convivir con lo que siente, a reconocer la emoción, comprenderla y decidir qué hacer con ella. Por ejemplo, si tu hijo se enoja, puedes decirle exacces, veo que estás muy enfadado. Es normal sentirse así cuando las cosas no salen como esperabas. Podemos hablar cuando te sientas más tranquilo. De esa forma, el niño entiende que la emoción no es peligrosa.
que puede sentirlas sin hacer daño y que puede volver a la calma. Las emociones son como olas. Si las reprimes, se acumulan. Si las observas, pasan. El cerebro aprende a autorregularse con cada experiencia emocional acompañada. Y aquí hay un punto clave. Los niños no pueden regular solos lo que nunca fue regulado por un adulto. Por eso la presencia emocional del padre o la madre es tan poderosa. No se trata de tener las respuestas, sino de estar disponible. A veces, lo que más necesita un niño no es una solución, sino un abrazo silencioso, una mirada que diga, estoy contigo, no estás solo. La educación emocional también implica enseñar el lenguaje emocional cotidiano, hablar de lo que sentimos durante el día, nombrar la gratitud, la frustración, la alegría, la calma, porque lo que se nombra se entiende y lo que se entiende se puede manejar. Educar en emociones no es una moda, es un acto de prevención. Los niños que aprenden a manejar sus emociones de pequeños tienen menos riesgo de ansiedad, depresión o adicciones en la adultez. Tienen relaciones más sanas, mayor capacidad de empatía y una mente más estable. Por eso, la educación emocional no es una asignatura opcional, es una necesidad vital. Educar no es solo enseñar a leer o a sumar. Es enseñar a respirar cuando algo duele, a esperar cuando algo tarda, a hablar cuando algo confunde y a confiar cuando la vida cambia. Esa es la base de una mente fuerte y de un corazón sano. El autoconcepto es el mapa interno con el que un niño recorre la vida. Determina cómo se ve, cómo se habla, qué decisiones toma y hasta qué tipo de amor acepta. Un niño con autoconcepto fuerte se atreve a explorar, a probar, a equivocarse. Cree en su capacidad de aprender y en su derecho a ser amado aunque falle. Un niño con autoconcepto débil duda de todo, de su inteligencia, de su valor, de si merece amor. Esa diferencia invisible cambia todo. Dos alumnos pueden sacar la misma nota. Uno lo vive como un reto, el otro como una prueba de que no vale. Dos adolescentes pueden vivir una ruptura amorosa. Uno entiende que fue una etapa. El otro siente que ha perdido su valor. El autoconcepto afecta directamente la salud mental. La mente que se repite no sirvo, no puedo, no soy suficiente activa. El estrés crónico eleva la ansiedad, apaga la motivación. Con el tiempo, ese patrón mental se vuelve físico. Insomnio, fatiga, dificultad para concentrarse, también condiciona las relaciones. Un niño que crece creyendo que debe agradar para ser amado será un adulto que tolera lo que duele con tal de no ser rechazado. Un niño que crece sabiendo que merece respeto sabrá poner límites sin miedo. Y quizás, lo más profundo, el autoconcepto define cómo manejamos el fracaso y el éxito. Quien se valora por dentro puede perder sin romperse. Quien se define solo por ganar vive con miedo a caer. Educar el autoconcepto es educar la voz interna de un ser humano. Esa voz que lo acompañará mucho después de que nosotros no estemos. El cambio empieza en lo cotidiano. Aquí no se trata de grandes discursos, sino de gestos pequeños y coherentes. Primero, observa sin intervenir. Mira cómo tu hijo resuelve las cosas. Si se equivoca, no corras a corregirlo. Pregúntale qué aprendió. El aprendizaje llega con la reflexión, no con la perfección. Segundo, permite pequeñas responsabilidades. Dejar que prepare su mochila, que organice su tiempo, que decida qué ropa usar. Cuando un niño participa en sus propias decisiones, su cerebro registra, tengo control. Tercero, celebra el esfuerzo, no solo el resultado. En lugar de qué buena nota, di veo cuánto te esforzaste. Eso enseña que el valor no está en ganar, sino en crecer. Cuarto, cuida tu propio diálogo interno. Tu hijo escucha cómo hablas de ti. Si dices qué tonto soy, y pronto a juzgarse igual. Si dices me equivoqué, pero puedo mejorarlo, aprende autocompasión. ¿Cuento
Usa el lenguaje emocional todos los días. Habla de lo que sientes. Hoy me sentí frustrado, pero respiré y lo solucioné. Así le enseñas que las emociones no son debilidad, son información. Sexto, deja que las consecuencias hablen. Si olvida su tarea, que afronte la situación. No lo rescates cada vez. El cerebro aprende más del error que del éxito inmediato. Séptimo, mantén el amor como constante. Repite con acciones que tu amor no depende de su conducta. El niño que se siente amado sin condiciones se atreve a ser auténtico. Educar el autoconcepto no requiere perfección, sino presencia. No consiste en formar hijos sin miedo, sino en enseñarles a caminar con el miedo de la mano. El autoconcepto débil no siempre grita. A veces susurra en los gestos más pequeños. Se esconde detrás de frases como «no puedo», «no sirvo», «no, soy suficiente». A veces lo ves en el niño que siempre busca aprobación. ¿Lo hice bien? ¿Estás orgulloso de mí? No actúa por convicción, sino por miedo a decepcionar. Otras veces se disfraza de perfeccionismo. Niños que lloran cuando algo no sale exacto. Adolescentes que sienten que un error los define. Adultos que viven con la presión constante de no fallar nunca. También puede manifestarse en el extremo opuesto. Apatía, desinterés, desgano, cuando el niño ya no intenta, no porque no le importe, sino porque ya se convenció de que no puede. El autoconcepto débil también habla a través del cuerpo. Dolores de cabeza antes de exámenes, nervios antes de hablar, inseguridad al mirar a los ojos. Y a veces, la señal más clara está en el silencio. Ese silencio del niño que no se atreve a opinar, del adolescente que no comparte lo que siente, del adulto que sonríe para no mostrar el dolor. Reconocer estas señales no es motivo de culpa, sino de esperanza, porque todo lo aprendido puede reaprenderse. El autoconcepto no es una sentencia, es una construcción y puede fortalecerse cada día con amor, paciencia y presencia. Sanar el autoconcepto no se logra con frases bonitas ni con libros de autoayuda. Se logra en lo cotidiano, en la forma en que nos tratamos cada día. El primer paso es darse cuenta de cómo te hablas. Esa voz interna que te dice no sirves, ¿ya fallaste otra vez? No es la verdad. Es el eco de algo que aprendiste hace tiempo, cuando necesitabas aprobación para sentirte amado. Cada vez que escuches esa voz, detente, respira. Y cámbiala por algo más amable. No soy perfecto, pero estoy aprendiendo. Folly, pero sigo intentándolo. El cerebro necesita escuchar esas frases nuevas para crear caminos nuevos. El segundo paso es reconciliarte con tus errores. Los errores no te definen. Te revelan. Cada equivocación contiene información sobre quién eres y qué necesitas cambiar. Si puedes mirar tus errores con curiosidad, no con culpa. Estás creciendo emocionalmente. El tercer paso es poner límites sin culpa. Un autoconcepto sano no dice sí a todo. Sabe cuando algo le hace daño y se atreve a decir no. Y cuando dices no desde el amor propio, no estás rechazando a otros. Te estás eligiendo a ti. El cuarto paso es volver a creer en el valor del esfuerzo. No necesitas demostrar nada a nadie. El simple hecho de intentarlo ya te honra. El crecimiento no está en el aplauso, está en la constancia. El quinto paso es cultivar la gratitud hacia ti mismo. Agradece por las veces que sobreviviste al miedo, por los días en que te levantaste sin ganas, pero lo hiciste igual, por las lágrimas que no te destruyeron, sino que te limpiaron. Sanar el autoconcepto no significa olvidar el pasado, sino mirarlo sin dolor, entender que hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías. Y entonces llega el paso más hermoso, enseñar a otros lo que aprendiste, porque cuando tú sanas, tu familia sana contigo, tus hijos aprenden viéndote amarte, tus alumnos, tus amigos, tu pareja, todos reciben la luz de tu cambio. Un autoconcepto sano no busca ser perfecto, busca ser real, compasivo y libre.
Y cuando te miras al espejo y ya no ves tus fallos, sino tu historia, tu fortaleza, tu ternura, entonces entiendes, ya sanaste. Esta es la esencia de todo lo que hemos hablado. Educar no es moldear, es acompañar. Amar no es exigir, es aceptar. Y sanar no es olvidar, es abrazar. Si estás aquí, escuchando estas palabras, significa que algo en ti quiere hacerlo diferente. Y eso ya es el comienzo. Cierra los ojos un momento, piensa en tu niño interior. Tile, ya no necesito ser perfecto para merecer amor. Y siente el alivio de esa verdad, porque un niño amado se convierte en un adulto en paz. Y un adulto en paz. Educa hijos felices. Ese es el legado más poderoso que puedes dejar.